Qué gozo poder estar con ustedes nuevamente en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Quiero invitarles, mis queridos amigos, hermanos, a que en este programa de Urgente Llamado a la Santidad volvamos a recordar la parte fundamental de este programa, que es la conciencia que debemos tener en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, partiendo desde luego de nuestra miserable pequeñez, de nuestra fragilidad, y que a pesar de todas nuestras miserias, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Recordando siempre aquellas palabras de la Sagrada Escritura de nuestro Señor que dice: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es la vida abundante que Cristo nos ofrece, la que vivimos o queremos más bien vivir en cada momento de nuestra existencia temporal. Yo quiero invitarles en este día a un tema que me parece muy importante para nuestra vida cristiana en este camino de santidad. Es la confianza, ese fruto tan maravilloso que da el vivir en esas dos grandes verdades. La conciencia que debemos tener de nuestra miseria nos lleva también a abandonarnos en la grandeza, en la omnipotencia, en el amor de nuestro Dios. Recordando aquellas palabras que Jesús nos dice también: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vengan a mí todos los que anden cansados, agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Esa confianza nos lleva a que no perdamos ningún momento de nuestra vida de saborear, de disfrutar de la grandeza de nuestro Dios. El Señor es grande y misericordioso y su sabiduría no tiene medida. Su amor para nosotros es eterno. Desde el Antiguo Testamento Dios promete al pueblo velar por ello, por su pueblo, y darle su amor. Decía: Sión me ha abandonado, Dios no se acuerda de mí. Y nuestro Señor dice: ¿acaso una madre se olvida de su hijo, del hijo de sus entrañas, sin compadecerse o conmoverse por él? Pues aunque una madre se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Mira que te tengo grabado o tatuado, podemos decir así, en la palma de mi mano. Eso lo dice la palabra de Dios. Yo quiero decirte, querido amigo, que la confianza, que es el tema que nos ocupa en este programa, es el fruto de la vivencia de las dos grandes verdades del camino de santidad. Las dos grandes verdades que las hemos continuamente repasado y meditado y referido continuamente: la realidad de nuestra existencia temporal, que es muy frágil, pero también, como decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. El Espíritu Santo, por medio de la Sagrada Escritura, concretamente en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos da una referencia muy importante y nos dice que en todo, sobre todo en la vida espiritual, nosotros somos como niños recién nacidos. Así lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 2. Y desde luego ya de antemano lo hemos en algunas ocasiones referido, que cuando tomamos conciencia de esa fragilidad que llevamos en nuestra vida, vemos, y Jesús con sabiduría divina, con gran pedagogía catequética, podemos decir así, ante los apóstoles les presenta un niño, los pone delante de ellos al niño y lo abraza, lo acaricia al niño y dice: les aseguro que si no se hacen semejantes a uno de estos niños, no entrarán en el reino de los cielos. Eso lo decían los apóstoles porque discutían entre ellos quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Y el Señor le pone al niño como ejemplo, como modelo precisamente de confianza y abandono. Un niño, por ser pequeño, consciente de su fragilidad, de su pequeñez, siente una gran confianza en los brazos de su papá, de su mamá, y se arroja en los brazos de su padre y de su madre. Un niño no va temblando de miedo cuando va en los brazos de su mamá, no va frenético cuando va en los brazos de su papá, porque sabe que va seguro en los brazos de su padre o de su madre.
Así nosotros, si nos sentimos pequeños, limitados, débiles, podemos decir así, miserables, desprovistos de todo, entonces vamos a contar con que se nos dará todo. Entonces nace en cada uno de nosotros la confianza, ese fruto tan maravilloso que nos hace experimentar la grandeza del amor de Dios. Nos hace sentirnos como niños muy, muy queridos, muy amados de nuestro Dios. Así nos dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1, cuando dice el apóstol Pablo que nosotros somos como hijos mimados, amados, queridos por nuestro Dios. Podemos afirmar con toda verdad en este momento de este programa que llevamos a cada uno de ustedes, podemos afirmar que la confianza es hija de la esperanza, de esa gran virtud de la esperanza. Recordemos que las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. La virtud de la esperanza se finca en dos atributos divinos. ¿Cuáles son esos dos atributos? Los atributos de Dios son su omnipotencia y su bondad. Omnipotencia significa que todo lo puede. Desde luego que esa omnipotencia de Dios nos hace ver que como todo lo puede, de Él podemos recibir todo lo que necesitamos y con gran fuerza. El apóstol Pablo decía, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza, decía también el apóstol Pablo, porque tiene la confianza de que en Dios todo lo podemos. Esa confianza nos lleva a estar continuamente seguros en el camino de la salvación, en el camino de la vida. Confianza que nos lleva a tener siempre la certeza de caminar, inclusive sobre las aguas, como pasó con el apóstol Pedro, cuando en aquella ocasión Jesús se presentó en la orilla del mar. Más bien se presentó en una barca y Pedro lo vio venir caminando sobre el agua. Le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar hacia Jesús. Se pone directo en la mirada fija en la persona de Jesucristo. Y es interesante cómo mientras Pedro, confiado, con esa confianza, baja y pisa en el agua, siente que el agua es como si fuese sólida. Camina sobre el agua sin dificultad. Solo que a poco avanzar sobre el agua le entró miedo, le faltó la confianza. Entonces empieza a hundirse y le grita a nuestro Señor, sálvame, Señor. Y Jesús le tiende la mano y lo levanta y lo reprende por su falta de confianza. Por eso Él tiene gozo en proveernos a cada uno de nosotros de todo lo que nosotros necesitamos, porque a Él le interesa más que nosotros nuestro bien, y Él sabe realmente lo que nosotros podemos necesitar, y por esa razón es tan importante la confianza, porque nos lleva a recibir de todo, de Dios, todo lo que necesitamos. Decía por allí, creo que Santa Teresita decía, de Dios se recibe todo lo que de Él se espera. Todo lo que esperamos de Dios con confianza, claro que lo podemos recibir. Nos pone tan solo una condición. ¿Cuál es la condición que Dios nos pone para que podamos ser socorridos en todas nuestras necesidades? La única condición que Él nos pone, que le pidamos, llenos de confianza. Eso nos dice el evangelista San Juan, en el capítulo 16, versículo 24, cuando dice, pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis. Cuando una persona está llena de confianza, cuando se acerca a la oración con esa confianza como fruto de vivir en estas dos grandes verdades del camino de santidad, cuando se acerca con confianza, ¿qué sucede? Sucede que Dios atiende inmediatamente la súplica. Todavía ni siquiera ha hablado y Dios le ha escuchado. Aún no llega la palabra a sus labios y ya Dios lo sabe, porque ve la confianza de aquella alma que se acerca a Él.
La confianza es un fruto tan maravilloso que tiene la connotación, podemos decir así, o sea, tiene la realidad de que cuando nosotros vamos ante el Señor en la oración, nos sentimos como un remanso de paz, en una gran alegría, en una gran paz. Y aunque no podamos decirle inclusive palabras bonitas a nuestro Señor en la oración, cuando hay confianza, esa confianza te lleva a estar con serenidad y paz en su presencia, como el ejemplo que nos narra en la vida del santo cura de Ars, cuando el santo cura de Ars está ahí en su templo, en su iglesia, y ve a un hombre que con frecuencia solo se sienta y mira fijamente al sagrario. Se acerca el santo cura de Ars y lo aborda. Le dice: ¿qué haces, buen hombre? Aquel hombre le responde: Padre, yo vengo aquí, pero no sé orar. Yo solamente me quedo viendo a mi Jesús en el sagrario. Y yo lo veo, yo lo miro y Él me mira. Y esto me da mucha paz. Qué hermosa oración. Una oración que sale desde el corazón. No es la oración las palabras. Por eso nuestro Señor Jesucristo reprendía severamente a los escribas y fariseos porque les encantaba, les gustaba hacer ostentación de largos rezos, ponerse en las esquinas de las plazas con las manos en alto y los ojos en blanco hacia arriba para que la gente los viera que estaban orando. Y nuestro Señor los reprobaba y les decía: hipócritas. Esa oración era una oración solamente por llamar la atención de los demás. Y decía nuestro Señor: ya recibieron su recompensa, porque solamente querían agradar a la gente y no a Dios. La oración y la verdadera alegría, el contacto con nuestro Dios verdadero, está en la confianza que podamos tener en que estamos en la comunión con Dios. Cuando un hijo muy pobre, podemos decir pobrecito, pone en su Padre Dios toda su confianza, Dios se siente como obligado, se siente atraído para responderle. Y por eso nos dice el Salmo número 90, del versículo 14 al 16, dice nuestro Señor en este Salmo: ya que ha esperado, confiado en mí, yo lo libraré, yo lo protegeré, lo llenaré de bendiciones, clamará a mí y yo lo escucharé benigno. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Palabra de Dios, es el Salmo 90, versículos 14 al 16. Qué gran promesa, mi querido hermano, para quien tiene confianza en el Señor. Yo lo escucharé, yo lo defenderé, yo le daré vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Recordemos esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí todos los que anden cansados, agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Qué importante, mi hermano. Yo pienso que en el mundo en que estamos viviendo, la causa principal por la que muchas personas viven tan tristes, angustiados, vacíos, sin ningún sentido de su vida. Hoy abundan por todos lados personas que hasta atentan contra su vida. Ya no le han perdido el sentido a la vida. Y le han perdido el sentido de su vida porque no tienen la confianza en el amor de Dios. Ni siquiera saben que Dios le ama. Y tú, mi querido hermano, que estás en este programa de Maravisión, en este programa de urgente llamado a la santidad, debes comprender, debes aceptar plenamente que Dios te abre a ti las puertas de su corazón y te invita a la confianza, al abandono, esa confianza plena que debes tener en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Por eso, diciendo la Sagrada Escritura la importancia de esta gran invitación a la confianza, nos dice en el Salmo 2, versículo 12: dichosos los que confían en el Señor. Dichosos los que confían en el Señor.
Y yo quiero hoy decirte, mi querido amigo, hermano, dichoso de ti si confías en el amor de Dios, si confías en el poder de Dios, si confías en que Dios puede cambiar tu vida, si confías en que tu corazón de piedra puede hacerse en un corazón suave, un corazón lleno del amor de Dios. Dichoso de ti, como dice las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos aquellos que sufren, porque encontrarán consuelo y paz. Los que lloran, etcétera, todo lo que son las bienaventuranzas. Nos lleva precisamente a que esa confianza que debemos tener, la ejerzamos en cada momento, en cada instante de nuestra vida. ¿Cuánto necesita nuestro mundo de hoy esa gran confianza? ¿Cuánto necesita nuestro mundo confiar plenamente en el poder de Dios, en el amor de Dios? El que confía no será defraudado. Y eso te lo puedo asegurar, mi querido amigo y hermano. Si tú confías plenamente en el poder de Dios, en el amor de Dios, jamás serás defraudado. Y esa confianza debe llevarte a una conversión, a cambiar tu vida, tu corazón, a vivir una vida nueva, una vida según el corazón de Dios, una vida de acuerdo a los mandamientos, practicando los sacramentos, practicando desde luego las obras de misericordia, muy especialmente la caridad, yendo a las periferias con los pobres, con los que más sufren, con los abandonados, consolando, como dice el Señor, a los que sufren. Recordemos aquella presentación del examen final de nuestra vida y del examen final al final de los tiempos, cuando Jesús dice que reunirá a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. Y a los de su derecha les dirá: venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve hambriento y me visitaste, preso y encarcelado y me fuiste a ver, estuve desnudo y me vestiste, etc. Todo ello nos lleva precisamente a que encontremos en nuestra vida esa certeza de que, y esa confianza de que el amor de Dios, a través tuyo, a través mío y a través de cada uno de los que confían en el Señor, puede hacer que este mundo vuelva a la vida. El hombre que vive sin Dios vive sin confianza, vive desprovisto de ese gran fruto que es el abandonarse plenamente en el amor de Dios. El Salmo 30, versículo 2, dice una expresión tan hermosa. Dice: en ti, Señor, he confiado, por eso jamás yo seré confundido. En los salmos de la Sagrada Escritura abundan las plegarias de confianza, abundan las expresiones de confianza, porque los salmos, que es la palabra de Dios, nos llevan precisamente a la certeza de que Dios está con nosotros y por eso confiamos plenamente en el Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 2, Jesús, ante la pena de aquel enfermo paralítico, Jesús se le acerca a él y le da una palabra que va directamente al corazón. Y esta palabra es para ti y para mí hoy en este programa. Nos dice: hijo, ten confianza. Ten confianza. O sea, podemos decir así como: fíate de mí. O sea, confía plenamente. Mateo 9:2. Esa confianza nos debe animar cada momento de nuestra vida, porque si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? No podemos nosotros, desde luego, vivir ya en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la desesperación, porque Él está con nosotros y Dios tiene todo el poder para dar la vida, para dar todo lo que necesitamos. Alguien podría decir: bueno, sí, ciertamente Dios es muy bueno y Dios me está invitando a la confianza, claro, pero mis pecados me dan miedo. Hermano, ¿no recuerdas aquellas palabras que nuestro Señor le dijo a aquella mujer pecadora? Porque mucho has amado, mucho se te perdona, vete y no quieras volver a pecar. Y cuando llamó a Mateo y estaba sentado a la mesa con muchos pecadores, Jesús dijo algo muy hermoso.
No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Aprendan de mí lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que vuelvan a la vida. Esa es la confianza que te debe de animar. Y aunque tú, mi querido hermano, seas en este momento un gran pecador, aunque hayas cometido los más grandes pecados, los más horribles, si tú en algún momento de tu vida, lleno de dolor, te arrepientes y vuelves al amor de Dios, Dios en ese momento, con toda confianza que tú le pongas en Él, Él te dará ciertamente el perdón y la paz. Recuerda a aquel pecador que estaba crucificado con Jesús, aquel ladrón, había sido un gran pecador, un ladrón, y estaba al lado de Jesús y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Qué gran confianza debió haber tenido aquel hombre en su corazón para arrebatarle la misericordia de Dios. Pudo decirle Jesús desde aquel momento con toda certeza: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la confianza que nos debe de animar. Claro que desde luego esa confianza debe ser fruto de vivir las dos grandes verdades. No es aquel pecador temerario que dice: yo puedo cometer cualquier pecado, si al cabo Dios me perdona, yo tengo confianza y punto. Eso ya es otra cosa. Ese es ser temerario, ese es ser ingrato con nuestro Dios. No es el hombre que peca y dice: no me va a pasar nada, el que tiene confianza. La confianza es fruto del amor de un hombre que ama. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. El que ama realmente a Dios ya no va a querer ofender a Dios. Por eso la confianza lleva a que en un momento, aunque hayas sido pecador y seas pecador, decides cambiar tu vida y te acercas a Él, es con la intención de no volver a pecar. Y Dios te extiende sus manos y te da la gracia del perdón y la paz. En la iglesia tenemos tiempos muy especiales como la Cuaresma, que es un tiempo de oración, de penitencia, de obras de caridad, es un tiempo de misericordia. Si Dios ciertamente nos ofrece este tiempo de gracia y misericordia, es para que volvamos a Él de todo corazón. Hay un pasaje también de la Sagrada Escritura, como sabemos siempre la palabra de Dios es la que será nuestro alimento en la predicación y sobre todo en el camino de santidad. Nos dice en la primera de San Juan, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, os escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, si alguno ha caído en pecado, tenemos abogado ante el Padre Jesucristo, que es el justo. Palabra de Dios. Qué hermoso es este pasaje. Tenemos abogado ante el Padre, que es Jesucristo, quien ha dado su vida por nosotros. Aún a los grandes pecadores os escribo para que no pequen, dice el Señor, por medio del apóstol San Juan, el evangelista del amor. No dice: les escribo para que se acerquen a recibir el perdón, pero sigan pecando. Eso no lo dice. Dice: les escribo para que tengan confianza, pero una confianza que les lleva a una vida nueva, no a seguir pecando, sino a seguir confiando solamente en la misericordia de Dios. Sí, desde luego con gran dolor, arrepentidos de volver al amor de Dios, pero con la firme decisión y voluntad de no querer volver a pecar, de caminar en una vida de conversión, en una vida nueva. Esa es la llamada que nos da el Señor el día de hoy en este tema de la confianza. La confianza que no significa abusar de la misericordia de Dios. La confianza que nos lleva a cambiar a una vida nueva, esa vida en la cual debemos perseverar. Los grandes pecadores que fueron como San Agustín, como San Ignacio de Loyola, el beato Carlos de Foucault y muchos otros más pecadores, el evangelista San Mateo, cobrador de impuestos, todos los grandes pecadores que a lo largo de la historia han cambiado su vida y se han entregado al amor de Dios, ellos confiaron plenamente en la misericordia del Señor. Y esa confianza los llevó a que sus pecados fueran borrados. Como dice la Sagrada Escritura: aunque tus pecados sean rojos, yo los convertiré en blancos como la nieve. Cuando tú tienes confianza en el amor de Dios, tu pecado, por grande que sea, haya sido el más grande pecador, el Señor te perdona, pero con la condición de que no vuelvas al camino de pecado.
con la condición de que no quieras volver a pecar, con la condición de que vuelvas al camino de la vida, porque esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios es más bueno que todos los padres, y esto los papás siempre ven con más cariño a los hijos más enfermos. Esa es una verdad, una realidad. El más grande pecador es el que más es visto con misericordia y ternura de Dios, con el anhelo de que vuelva al camino de la vida. Recordemos y no olvidemos aquella parábola que tantas veces hemos oído, tal vez, o hemos leído en la Sagrada Escritura, que es la parábola del hijo pródigo, del padre y del padre de la misericordia. Aquel hijo que un día decide irse lejos de la casa del padre. Pide la herencia que le va a tocar y esa herencia va y la despilfarra, la tira en el pecado, en el vicio, en el mal. Pero sin embargo llega un momento en que aquel hijo entra dentro de sí y se pone a meditar, a pensar para sus adentros: ¿cuántos criados en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Volveré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames hijo tuyo, trátame como al último de tus criados. Y vemos la misericordia del Padre, de aquel hijo que lleno de confianza regresa a los brazos de su padre, a la casa de su padre, y vemos cómo aquel padre está mirando hacia lo lejos. Y cuando ve que aquel hijo viene lleno de confianza, no espera que llegue, va al encuentro del hijo, lo abraza, lo cubre de besos, le manda a celebrar un banquete. Es precisamente el amor, la misericordia de ese padre que recibe con amor a quien lleno de confianza acude, regresa a él. Yo quiero al final de este programa leerte brevemente un pasaje de Santa Teresita, doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, quien es la maestra de este camino de santidad. Teresita, hablándonos de la confianza, nos da un bellísimo pasaje. Se encuentra en el libro de Historia de un Alma, capítulo 10. Dice Teresita: no porque haya sido preservada del pecado mortal, busca mi alma a Dios por medio de la confianza y el amor. Estoy segura de que aunque tuviera oprimida la conciencia con todos los crímenes imaginables, no disminuiría un ápice mi confianza. Con el corazón destrozado de arrepentimiento, me echaría en los brazos de mi Salvador. Sé que ama al hijo pródigo. He oído sus palabras a Santa Magdalena, a la mujer adúltera, a la samaritana. No, nadie podría aterrorizarme, pues sé a qué atenerme respecto de su amor y misericordia. Sé que esa infinidad de ofensas y pecados desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos como gota de agua echada en ardiente hoguera. Qué hermosas palabras de Teresita, ¿no te parece, mi querido amigo y hermano? Esa confianza es la que espera nuestro Dios, de ti y de mí. Y todavía San Alfonso María de Ligorio, que escribe una oración dirigida a la Santísima Virgen María, es una oración que si la ponemos dirigida a nuestro Padre Dios, vendría siendo lo mismo, esa gran confianza. San Alfonso María de Ligorio dice en esta oración que nos enseña, dirigida a nuestra Madre: acuérdate, Señora, que tú eres mi madre y que yo soy tu hijo, que tú eres muy rica y que yo soy muy pobre. Si tú no fueras mi madre, yo no tendría derecho de acudir a ti. Si tú fueras pobre, no tendría la obligación de socorrerme a mí. Pero eres mi madre y eres rica, por eso confío que vendrás en mi socorro. Qué hermosa oración. Si esto mismo se lo decimos a nuestro Padre, si esta misma expresión de confianza se la dirigimos a nuestro Padre Dios, diciéndole justamente: acuérdate, Padre, que tú eres mi Padre, que yo soy tu Hijo, etcétera, ¿cuántas bendiciones recibiremos de nuestro Dios? Amigo y hermano, al final de este programa yo quiero invitarte a esa confianza, pero es una confianza que nace como fruto de una conversión.
y la Cuaresma especialmente, y todos los tiempos de la iglesia fuertes, aún todo el Evangelio, nos habla del llamado a la conversión. Y la conversión debe ser esa vuelta al amor de Dios, llenos de confianza. Por eso quiero implorar al final de tu programa la bendición de Dios para que el Espíritu Santo llene a cada uno de ustedes que han participado en este programa de abundantes frutos de confianza. El Señor Dios Todopoderoso, lleno de amor, bendiga a cada uno de mis hermanos que han participado en este programa. Que les llene de los dones del Espíritu Santo, que les lleve la confianza, al abandono en las manos misericordiosas de nuestro Dios, y que les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no te pierdas tus programas de Urgente Llamado a la Santidad. Te esperamos en un programa más de tu canal María Visión. Que Dios te bendiga.